¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Vamos a leer, ya que estábamos hablando de ese plan B del globalismo, a nuestro amigo George Soros en la página georgesoros.com. Publica advertencias que ha lanzado palabras, además, en concreto hacia el presidente Xi Jinping en China, y además palabras muy duras. Palabras muy duras porque yo os he sacado un extracto que más o menos, explica el contexto económico, social y político global que ve George Soros. Pero en algunos otros extractos de esto ha declarado, incluso ha hablado de cómo se ha vestido Xi Jinping del último congreso del Partido Comunista Chino, que se ha vestido exactamente igual que se vistió Mao Zedong, y que además, mientras el resto de asistentes iban vestidos de negocio, él llevaba esa etiqueta, mostrando claramente la imagen, el simbolismo que tiene para él, ¿no? Entonces, esto es curioso que lo haya dicho. Vais a alucinar con esto, porque dices, es imposible que este señor haya hecho esto, porque hasta la fecha, partes de las afirmaciones que vais a escuchar ahora en su web chocan contrastadamente con cosas que ha hecho en la práctica, en la sociedad, a través de financiación, fundación e influencia social en Occidente. Vais a verlo ahora en concreto, ¿vale? Vamos con ello. Dice: en una sociedad abierta, el papel del Estado es proteger la libertad del individuo. En serio, parece mentira que lo diga él, pero en una sociedad cerrada, el papel del individuo es servir a los gobernantes del Estado. Como fundador de Open Society Foundations, obviamente estoy al lado de las sociedades abiertas, pero la pregunta más importante ahora es: ¿qué sistema prevalecerá? Ay, amigo, no sabes por quién apostar, ¿verdad? No sabes si poner tu vela en el lado occidental o tu vela en el lado oriental. Esto, por cierto, ¿vale? Voy metiendo por ahí píldoras, voy metiendo micropíldoras anecdóticas de cultura del mundo que se te quedan por ahí en estos reportes, ¿vale? Búscate a Chinese Traveler 1973, publicado por el New York Times. Chinese Traveler 1973, New York Times. Era un artículo de John Rockefeller donde le entrevistaban y decía que, en ese artículo en concreto veréis textualmente que decía algo así, no recuerdo aproximadamente la cita, era que China le pareció un exitoso experimento social que sin duda alguna brindaría mucha influencia en el futuro. Rockefeller, una de las cabezas del capitalismo, halagando el comunismo chino. ¿Dónde me he quedado? ¿El sistema prevalecerá? Vale. Las sociedades abiertas liberan las energías creativas e innovadoras de las personas. Las sociedades cerradas concentran el poder en manos del Estado del partido único. Esas son las fortalezas. Las debilidades son más específicas de las condiciones locales y regionales. Por ejemplo, la región de la Unión Europea y sus estados miembros todavía están evolucionando. La Unión Europea debería proteger a Lituania, que reconoció a Taiwán de un bloqueo no oficial de China, pero ¿lo hará? La victoria de las sociedades abiertas no puede darse por sentada en un mundo que se tambalea al borde de la agresión militar, tanto en Ucrania como en Taiwán. Fíjate cómo va mezclando narrativas, ¿eh? Dice: el presidente Biden generalmente ha adoptado las dos políticas correctas. Le dijo a Putin que Rusia pagará un alto precio si ataca a Ucrania, pero que Estados Unidos no irá a la guerra para defender a Ucrania. Si Putin ataca, su mayor castigo será una mayor cooperación transatlántica. Ya me dirás tú cómo, ¿vale? Paréntesis que hago yo aquí. Si las sanciones, que ya hemos contado aquí en más de una vez al detalle, en 2014 se establece una serie de sanciones contra Rusia, con el tema de Ucrania y el pifostio que se monta allí, toda la película que se crea en Ucrania. No os olvidéis que es acojonante. Hasta fueron a hacerse fotos allí. Vimos a John McCain, al difunto John McCain, republicano, saludando en la plaza de Maidán y reuniéndose con opositores. Imagínate la misma puta escena en protestas en México que acaban con un cambio de gobierno y que veas a políticos rusos haciéndose fotos allí en México apoyando al nuevo gobierno de México, ¿vale? Ya lo explico más de una vez, pero cada vez que te preguntes sobre este conflicto, pregúntate qué pasaría si fuese invertido todo lo que está ocurriendo. Si realmente vieses que hay una presencia rusa en México, que hay un asesoramiento de Rusia a México, que se envían armas de Rusia a México,
y que México, evidentemente, dice que va a recuperar territorios anexionados por Estados Unidos en el pasado y que cuenta con el apoyo de sus socios rusos que luchan por la libertad y la democracia, ¿vale? Podría ser completamente inverso ese discurso y evidentemente tendrías clarísimo cuál sería la postura de Estados Unidos en tal caso, ¿vale? No dudaría en disparar. Dice, si Putin ataca, su mayor castigo será una mayor cooperación transatlántica. Bien, Biden no hará concesiones unilaterales, pero está interesado en encontrar una solución pacífica. La elección depende de Putin, ¿vale? O sea, es como voy a entrar en territorio ucraniano, financio a Ucrania, mando armamento a Ucrania y además juego con la idea de poner bases de misiles en Ucrania. Ya sabes, a tiro de piedra de tu casa, de Moscú, ¿vale? Pero la decisión es tuya. En realidad depende de ti, ¿vale? Está cojonudo esto, el plantearlo como que realmente es Rusia la que está eligiendo esto. Como decíamos la semana pasada, el chiste era, evidentemente Rusia quiere la guerra. ¿No veis lo cerca que ha puesto su país de nuestras bases? Y sacamos el mapa, ¿os acordáis de la OTAN mostrando las bases rodeando Rusia? Al mismo tiempo, Biden le ha dejado claro a Xi Jinping que si usa la fuerza contra Taiwán, China tendrá que enfrentarse no solo a Estados Unidos, sino a una alianza más grande compuesta por AUKUS, es decir, Australia, Reino Unido, estados del Quad que son Estados Unidos, Japón, Australia e India. Claro, normal, porque es que... Vamos a ver un momento, ¿eh? Si Estados Unidos no dice claramente que no va a aceptar que China ataque Taiwán, primero a Taiwán le cae la primera bofetada fijo, eso lo sabemos todos, ¿vale? Le llenan a collejas. Y segundo, Japón es el siguiente en negociar con China. Pues claro, Japón lleva años, desde la Segunda Guerra Mundial, ocupado por Estados Unidos, prestando bases a Estados Unidos, haciendo lo que pide a Estados Unidos. Australia está a tiro también de los chinos y claro, dirán, bueno, vamos a ver. Como Estados Unidos no se muestre firme, pierde todos sus socios en el Pacífico. Y entonces sí que se acabó su hegemonía. Así que, ¿qué te va a decir? No, pues sí, bueno, tú verás lo que haces con Taiwán, es tu decisión. No, evidentemente tendrá que decir que no. Junto con una serie de otros aliados, potencias que aún no se han comprometido completamente con una acción conjunta como Corea del Sur o Filipinas, que evidentemente les da miedo el peso de China, ¿vale? Hemos visto, por ejemplo, al presidente de Filipinas en más de una ocasión cambiar de narrativa con respecto a China según le venía el viento, ¿vale? Japón es el país que más se ha comprometido en defender a Taiwán. Bueno, de hecho, Japón, lo comentamos, empezó a instalar estructuras militares en una isla cercana a Taiwán. Y lo paradójico de todo esto, claro, yo voy metiendo información que se me va quedando por ahí de fondo, ¿vale? Japón empezó a instalar instalaciones militares, nunca mejor dicho, en una isla cercana a Taiwán y dijeron, es la primera vez que alguien empieza a desplegar estructuras militares cerca de Taiwán y Taiwán no lo interpreta como una amenaza, sino como una protección. Tipo, si Japón se está poniendo aquí, es porque está colocando sus fichas de ajedrez en posición de ataque para evitar o para disuadir que China pueda tomar ningún tipo de iniciativa en cuanto a atacar, ¿no? Por decirlo así, Taiwán. Dice, por otro lado, Xi Jinping ha declarado que está decidido a afirmar la soberanía de China sobre Taiwán por la fuerza si es necesario. Está dedicando enormes recursos a los armamentos. Recientemente sorprendió al mundo al demostrar un misil controlable hipersónico. Dice, Estados Unidos no tiene nada comparable y no pretende competir. Os recuerdo, por cierto, veis, voy metiendo píldoras, ¿vale? Os recuerdo que si esto lo está diciendo el anciano George Soros, también teníamos a otro anciano que sabe mucho, que también le sacamos aquí en su momento, que era Henry Kissinger, que dijo, hace ya años, dijo en una conferencia, que lo que tenían preparado, si ha estallado una guerra, lo que tenían preparado sorprendería al mundo entero. La tecnología que tenían preparada sorprendería al mundo entero. Eso lo dijo Kissinger hace ya años, buscadlo por ahí, ¿vale? Dice... Vale, Estados Unidos no tiene nada comparable, creo que es una política correcta porque el logro hipersónico de Xi Jinping no cambia el equilibrio de destrucción mutua asegurada que evitará que los enemigos se ataquen entre sí. O sea, básicamente la reflexión es, China puede desarrollar misiles hipersónicos, ¿y qué? Si igualmente nos vamos a la mierda todos como tiene un misil hipersónico a Estados Unidos. A lo mejor tarda menos en llegar, pero cuando lleguen los misiles estadounidenses a China y a todos los países que la apoyen, deja el planeta Tierra como un queso gruyère. Entonces, ¿qué más da? ¿No?
Dice, aún así, la guerra entre Estados Unidos y sus enemigos se ha vuelto más plausible y eso no es un tema agradable de comentar. Recientemente me ha hecho la pregunta, ¿cómo surgió la situación actual? Cuando me embarqué en lo que yo llamo mi filantropía política en la década de los 80, después de ganar, bueno, después no, un poco antes de ganar muchísimo dinero especulando con la libra, acordaos, ¿vale? Y la EMA, la serpiente europea, la paridad que se hizo fija, de tasa de cambio fija entre las divisas que había en Europa, incluida la libra, y que empezó a crear cierta tensión en la tasa cambiaria de la libra, la tasa fija, con la liquidez de la libra en los bancos dentro del Reino Unido con respecto a Europa. Y lo reventó, bueno, en realidad apostó por esa diferencia, ¿vale? George Soros, y acabó ganando mucho dinero entonces. O sea que filantropía, pero también, ¿por qué no especulación bursátil, ¿vale? Forex, que te iba el Forex. Te iba el Forex, querías romper la hucha, querías sacar todo el dinero que pudieses al Bank of England. Y no sé lo más la jugada, ¿verdad? Ahí se sacó dinero para financiar cualquier gilipollas que se te ocurra. Entonces, ¿cómo no va a estar financiándolo? La superioridad estadounidense no estaba en duda entonces. Eso ya no es el caso. Ahora sí está en duda la superioridad estadounidense. Y dice, parte de la respuesta se encuentra en el progreso tecnológico, la mayor parte de la cual se basa en la inteligencia artificial, o la AI, que estaba en su infancia en la década de los 80. Fíjate si estaría en su infancia, que tú ni yo la conocíamos. Bueno, yo en el 80 no estaba todavía aquí, ¿vale? Estaba todavía en el limbo, en el mundo etéreo. Pero, desde luego, lo que está claro es que en las películas de los 80, la inteligencia artificial que podíamos llegar a vislumbrar, en las películas de ciencia ficción, eran auténticas chorradas comparado con lo que tienen. Pero este tipo ya te suelta aquí que ya había inteligencia artificial en los 80, ¿vale? Estaba en su infancia, pero ya había. El desarrollo de la inteligencia artificial y el auge de las redes sociales y las plataformas tecnológicas evolucionaron juntos. ¿Qué querrá decir con esto? Fíjate, ¿qué querrá? Igual yo le busco tres patas al gato, pero ¿por qué relaciona las redes sociales con la inteligencia artificial? Porque realmente habrá algún tipo de inteligencia artificial controlando la opinión, las imágenes que veis, las noticias que leéis, etcétera, etcétera. Muy curioso, porque esto lo hemos comentado también en capítulos anteriores de Brújula de Mercado, ese internet fake que nació en 2017, ¿os acordáis? Que en realidad podía ser a través de un sistema cuántico. El internet que conocemos sería una máquina que genera contenidos para ir cambiando la opinión de los seres humanos, ¿vale? Básicamente somos los borregos colocados delante de una pantalla y según cómo nos comportemos ponen una película u otra. Eso sería el internet de 2017 según esa teoría que sacamos en su día, ¿vale? Acojonante. Y dice, Facebook, Google, Apple, Amazon. Hay conglomerados similares en China, pero sus nombres son menos conocidos que en Occidente. Están desarrollando, o ha desarrollado, o este desarrollo ha tenido consecuencias políticas de largo alcance. Nos ha jodido. Las redes sociales cambian las tendencias políticas, pero no es porque lo pensemos, no es una teoría. Es que de hecho hubo un caso en concreto en el que una empresa adscrita que pertenecía a Facebook en Colombia influyó en las elecciones políticas y se demostró básicamente, ¿vale? Daban... no me acuerdo cómo era eso, también lo contamos en Brújula de Mercado en su día, pero te daban crédito de datos en tu teléfono móvil si rellenabas encuestas con las que averiguaban un poco lo que pensabas sobre distintos temas, ¿vale? Y con eso se influía políticamente. Pero no, eso no es trama rusa, ¿no? Eso no son hackers que han cambiado las elecciones. Esto es directamente las Big Tech americanas haciendo de las suyas, ¿vale? Curiosamente, el coronavirus reforzó la ventaja que disfrutan los regímenes represivos al legitimar el uso de datos personales con fines de control público. Espera, voy a repetirlo, ¿vale? Espera, vamos a repetirlo porque esto igual no nos hemos enterado bien. Dice, curiosamente, el coronavirus reforzó la ventaja que disfrutan los regímenes represivos al legitimar el uso de datos personales con fines de control público. Alucinante, que haya dicho esto. ¿Sabéis qué me parece más paradójico todavía? Lucha de titanes, ¿vale? Imagínate ponerte a un megalómano como es este hombre con el Swatch enfrente, porque parece que empiezan a discrepar de su visión. Te recuerdo que el presidente del Foro Económico Mundial le pareció que la pandemia había sido fantástica para acelerar los cambios sociales y económicos. Sin embargo, aquí te dice George Soros que reforzó la ventaja de la que gozan y disfrutan algunos regímenes represivos, porque legitimó el uso de datos que emplean, es decir, que les facilitó el control de la población y el control de los datos aún más. Muy curioso, muy curioso. ¿Está acaso George Soros en contra de parte de las doctrinas? ¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que en el fondo lo que no quiere es competencia. Y como Open Society y del Foro Económico Mundial
por ahí andan, a lo mejor dice, no, es que antes de que este tío triunfe, triunfo yo, ¿me entiendes? Entonces básicamente es una guerra entre titanes por ver quién lleva la narrativa de esto, ¿sí o no?